Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Bienvenidas y bienvenidos a DH Noticias, un espacio donde presentamos a ustedes información relevante relacionada con los derechos humanos y aquella que por su importancia es motivo de interés público. Transmitimos para ustedes desde la Ciudad de México a través de www.cdhdf.org.mx y en youtube.com/DH Noticiero. Atendemos sus opiniones y sugerencias a través de las redes sociales Facebook y Twitter. Comenzamos. DH Noticias. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal designó a la doctora Perla Gómez Gallardo como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para un periodo de 4 años. Organizaciones de la sociedad civil mexicana, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, documentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 260 casos de desapariciones de personas en México desde 2009 a la fecha. En 2014, periodistas mexicanos y colombianos que se encuentren en peligro podrán hacer uso de una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes denominada Hansel. Así, defensores de derechos humanos podrán ubicarlos y poner en marcha protocolos de protección. Habitantes de la montaña de Guerrero continúan enfrentando los efectos causados por el huracán Manuel. Y es la sociedad civil la que nuevamente dio ejemplo de solidaridad en momentos adversos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México atrajo el caso en el que policías del municipio de Huehuetoca accionaron sus armas de cargo, causando la muerte de un adolescente. Defensores de derechos humanos informaron que en México, de 2006 a la fecha, aumentaron 40% los feminicidios en las zonas con presencia de militares que participan en la guerra contra el narcotráfico. En el suplemento DH del mes de noviembre se abordan los casos de la desaparición de 19 personas en los bares Heaven, Lancaster y Virtual, así como otros temas de interés. Y en nuestro Vox Populi, habitantes de la Ciudad de México opinan sobre el incremento a los refrescos y alimentos chatarra, el cual se dijo contribuirá a reducir los índices de obesidad en el país. Y en la entrevista, la doctora Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, Eduardo Peñalosa, nos hablan de la relación derechos humanos y academia. Vamos directo a la información. En días pasados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designó a la doctora Perla Gómez Gallardo como la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina. Nuestro compañero Luis Linares tiene los detalles. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Legislativa Capitalina nombró a Perla Gómez Gallardo como nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para el periodo 2013-2017. Con 57 votos a favor y 0 en contra, la nueva defensora de los derechos de las y los capitalinos se convirtió en la primera mujer que encabeza la Comisión de Derechos Humanos desde su creación en 1993. Después de rendir protesta, comentó ante los representantes de los medios de comunicación que la transparencia y la rendición de cuentas serán sus principales líneas de trabajo. Transparencia, rendición de cuentas, apertura de información como línea mínima en decencia y en respeto a los capitalinos. Tras su nombramiento, se trasladó a la sede de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, recorrió las instalaciones y saludó de mano a las y los trabajadores. Posteriormente, se reunió con todo el personal en el Salón Digna Ochoa y Plácido, en donde dirigió un mensaje. Ustedes son el capital que hace que esto funcione. Me interesa muchísimo conocer sus inquietudes, estar muy cerca de ustedes, precisamente para saber cómo continuamos con un trabajo que se ha hecho bien, cómo le vamos dando también fortaleza en ciertas áreas que ustedes conocerán en su momento. La doctora Perla Gómez Gallardo recalcó que la oficina de la presidencia de la comisión será de puertas abiertas y que el proceso de entrega-recepción se realizará con transparencia y claridad. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. Organizaciones de la sociedad civil, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, denunciaron 260 casos de desapariciones de personas. Vamos con nuestra compañera Mónica Salguero.
La desaparición forzada es un delito y ocurre cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y se oculta su paradero, donde en muchos casos jamás llegan a saber qué le sucedió. Es por eso que organizaciones de la sociedad civil, así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, denunciaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la grave situación de la desaparición forzada de personas en México. Varios casos muy similares en que salen las personas a divertirse y ya no regresan más. Con el apoyo de un video, familiares de personas desaparecidas hicieron un llamado de auxilio a la Comisión Interamericana. Además, pidieron su intervención para el esclarecimiento de al menos 260 casos documentados. En cuanto a las denuncias donde estuvieran implicados agentes del Estado, al menos desde la organización que yo represento, que hay fuertes indicios de desaparición forzada. En esa misma audiencia, representantes del gobierno mexicano señalaron que se tiene plena conciencia de atender este problema y resaltaron la labor de la Policía Cibernética en Coahuila, entidad que se ha coordinado con la Federación para localizar e identificar a personas desaparecidas. No obstante, la audiencia temática resaltó la falta de mecanismos efectivos de búsqueda y localización de las personas, así como de políticas públicas. Finalmente, se hizo un llamado para combatir la impunidad y trabajar en conjunto para la búsqueda de justicia y verdad para los cientos de víctimas y familiares. Para DH Noticias, informó Mónica Salguero. Como ya le habíamos adelantado, en 2014 estará disponible en forma gratuita una aplicación para teléfonos inteligentes denominada Hansel, mediante la cual periodistas mexicanos y colombianos podrán lanzar una alerta en caso de peligro. De esta forma, defensores de derechos humanos podrán seguir el rastro de los comunicadores a través de Google Maps y poner en marcha protocolos de protección. Esta asociación civil, dedicada al desarrollo de tecnologías con fines sociales, informó que los periodistas interesados deberán solicitar la aplicación a través de las organizaciones que participan en el proyecto. Estas organizaciones son la Red de Periodistas de a Pie, la Fundación para la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional, Freedom House, CENCOS y el Comité para la Protección de Periodistas. La aplicación Hansel hace referencia al cuento Hansel y Gretel, en el que los protagonistas fueron marcando su rastro con migas de pan. Y ya que hablamos de los riesgos que corren los profesionales de la comunicación, nuestro compañero Luis Linares nos ofrece los detalles del segundo Encuentro Nacional de Periodistas. Comunicadores de todo el país que se reunieron en el segundo Encuentro Nacional de Periodistas rechazaron cualquier tipo de intimidación contra quienes ejercen esta actividad. En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la periodista Carmen Aristegui aseguró que la violencia contra los comunicadores acota y aniquila la libertad de expresión. Si nos pusiéramos a elegir de las cosas que hay que no abonan para que la libertad de expresión sea plena en México, la primera y más contundente y desde luego más grave es la que tiene que ver con la violencia. Detalló que estas circunstancias expresan persecuciones, muertes, amenazas y hostigamientos cometidos principalmente por los poderes locales y políticos, así como por la delincuencia organizada. Con preocupación, apuntó que la sociedad y el gremio periodístico no han respondido con firmeza para frenar los agravios. No hemos logrado, creo, hacer que los agravios a los periodistas sean los agravios de la sociedad. Que un periodista muerto es un derecho fundamental asesinado. De acuerdo con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, de enero a octubre de este año se registraron 300 casos de agresiones en contra de la libertad de expresión, de los cuales 270 fueron contra periodistas, medios de comunicación y personas que ejercían el derecho a expresarse. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México investiga presuntas violaciones a los derechos humanos que habrían cometido elementos de la Policía Municipal de Huehuetoca, cuando intentaron disolver una riña y accionaron sus armas de cargo, causando la muerte de un adolescente. El organismo de derechos humanos informó que ofrecerá asesoría y apoyo psicológico a los familiares de la víctima. Defensores de derechos humanos reportaron que en México desde 2006 a la fecha aumentaron 40% los feminicidios en las zonas donde militares combaten al narcotráfico. Este reporte fue presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por la Asociación por lo Justo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Señaló además que la política de seguridad implementada legitimó el uso de la violencia con un saldo de más de 50,000 muertos, 250,000 desplazados y miles de desaparecidos. Ante los daños causados por el huracán Manuel en la montaña de Guerrero,
Nuevamente quedó demostrado que en momentos adversos es la sociedad civil la que da el ejemplo de solidaridad. Adriana Colín tiene toda la información. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal agradeció la solidaridad y el apoyo entusiasta de quienes acudieron a su centro de acopio, abierto apenas horas después de que se conoció la situación de las comunidades indígenas en la zona de la montaña de Guerrero y en otros puntos del país afectados por el paso de los fenómenos Ingrid y Manuel en septiembre pasado. Con un envío de más de 6 toneladas de víveres y otros artículos, se anunció también el cierre oficial del centro de acopio, donde se recibieron y desde el cual se enviaron aproximadamente 37 toneladas a las personas damnificadas de las comunidades Nahtzadi, Mefa, Nahuas, Nancue y Mestizas. Así, se hizo entrega de leche en polvo, alimento para bebé, sardinas, gelatina, chocolate, mermelada y mayonesa, además productos para la higiene personal y artículos de limpieza. Se entregó también atún, frijol, maíz, arroz, lentejas, sopa de pasta, chiles enlatados, consomé de pollo, verduras en lata, sal, aceite para cocinar, café soluble, azúcar y galletas saladas y dulces. Fue a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal entregó la ayuda en las comunidades. Para DH Noticias, Adriana Colín. En un hogar mexicano se compran en promedio 310 litros de refresco en un año, lo que representa un gasto de más de 2.200 pesos. De acuerdo con una investigación de Kantar World Panel, en nuestro país 81% de los refrescos que se consumen cada año son de sabor cola. En este contexto, la Cámara de Diputados aprobó recientemente la aplicación de un impuesto especial de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas como los refrescos y uno de 5% a la comida chatarra. El argumento es que la medida ayudará a inhibir su consumo, mejorar la salud y prevenir la obesidad entre los mexicanos. Nuestro compañero Abraham Cornejo salió a las calles a preguntarle a la gente si cree que la medida cumplirá este propósito. Vamos al Vox Populi. Quizá al principio, los primeros 2-3 semanas la gente dejará de comprar, pero de igual manera van a seguir comprando porque los niños lo van a seguir queriendo y como ellos no entienden del IVA o que cuestan las cosas más caras. Es una buena alternativa, pero aunque creo que no es suficiente para poder hacerlo, la gente de todas formas va a seguir consumiendo, ¿no? Si no cambian la educación en México no va a cambiar nada. No, la verdad no creo que baje porque a fin de cuentas cada quien decide qué consume o qué no y pues así como ha pasado con el alcohol y el cigarro, la gente sigue comprando. No, la verdad es que no lo creo porque aunque haya impuesto, la gente va a seguir comprándolo. No, yo pienso que no. Pienso que estamos muy acostumbrados a consumir ese tipo de alimentos chatarra, que a pesar de que suba el precio, vamos a seguirlos consumiendo porque es parte de la dieta del mexicano. No creo que sea una medida muy buena. Creo que la gente va a seguirlo consumiendo. Pues yo creo que no va a bajar el sobrepeso ni el consumo, porque de todas maneras los mexicanos así somos. No, la verdad no, porque de todos modos la gente como no tiene el dinero suficiente, de todos modos va a seguir consumiendo eso. Proponerlo como una clase ya en las escuelas, desde la primaria, desde el kinder, enseñar a la gente, a nuestros hijos cómo comer, qué comer. El programa educacional tiene que cambiar para que la gente se dé cuenta que no solamente podemos consumir comida chatarra, ¿no? Pues hacer áreas donde la gente pueda ir a hacer deporte, natación para los niños y que no sean tan caras. Pues poner como más lugares donde se puedan ir a recrear los jóvenes que tienen sobrepeso. Mejorando nuestras áreas de ejercicio, invitando a la gente, armando más campañas. Pues yo creo que podría ser una opción poner gimnasios al aire libre como se había estado haciendo. Más que nada implementar en las escuelas, por decir, que ya no vendan tanto esos productos. En plazas públicas poner maestros de baile, clases de baile, fomentar el deporte. Pues poner lugares donde se pueda hacer el ejercicio gratuitos, que tengan instructores, para que pues ahora sí que todos podamos acudir, más los jóvenes. Yo creo que motivar para que poniendo más parques
pero también cuidando esos parques, porque si hay delincuencia, si la delincuencia no baja, la gente no va a los parques. Y en este mes de noviembre, en el suplemento de H, abordamos temas que sin duda serán de su interés. La información la tenemos con nuestro compañero Abraham Cornejo. Este mes, para nuestros lectores del suplemento de H Milenio, presentamos el tema de las desapariciones forzadas y la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el caso de 19 personas desaparecidas de los bares Heaven, Lancaster y Virtual. Además, conoce cuál es la postura de las autoridades locales y federales respecto a este tema, así como las posturas realizadas por los poderes ejecutivo y legislativo en esta materia. También puedes consultar el resultado que obtuvo el Estado mexicano del examen periódico universal y las recomendaciones que emitió el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas a nuestro país. Conoce además la mirada de Adolfo Rubio, joven que se dedica al arte de los tatuajes y el problema de la discriminación a este sector de la población que decidió expresar lo que piensa mediante imágenes que portan en la piel. Recuerda que el suplemento de H lo pueden encontrar el primer lunes de cada mes dentro del periódico Milenio Diario, o bien consulten la versión electrónica en www.cdhdf.org.mx. Informó para DH Noticias, Abraham Cornejo. Y porque la diversión y el esparcimiento también son derechos humanos, esta semana en Agenda de H los invitamos a la presentación del monólogo Imperio, basado en la novela de Héctor Zagal y en el que se plantea con una visión histórica, social y política las reflexiones de Maximiliano de Habsburgo hace 150 años mientras aguardaba su ejecución. La cita es los sábados y domingos del 9 al 30 de noviembre a las 15 horas en el Castillo de Chapultepec. La entrada es libre. Y para aprovechar el viaje, les informamos que en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se presenta la muestra fotográfica Arena México, 80 años de lucha continua. Se trata de imágenes que muestran las acrobacias y audaces saltos de los luchadores que sin límite de tiempo se la juegan máscara contra cabellera para diversión del respetable. Y Villa se subió al tren. Ese es el nombre de la extraordinaria muestra que exhibe imágenes del indómito Pancho Villa, quien además de ser un extraordinario jinete, revolucionó el uso de los ferrocarriles en el campo militar. La cita es en el Museo de los Ferrocarrileros y la entrada es libre. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, destacó en entrevista el trabajo de la academia y su relación con los derechos humanos. Vamos con Fernando Cárdenas. En entrevista para DH Noticias, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, Eduardo Peñalosa Castro, habló sobre la importancia de la designación de Perla Gómez Gallardo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pues es un reconocimiento en primera instancia al trabajo de ella, que es un trabajo incansable, pero también es un reconocimiento a nuestra unidad universitaria, porque nosotros somos una universidad también muy comprometida con todos estos quehaceres. Entonces es una oportunidad además para que la universidad tenga alguna forma de contribución a estos quehaceres y a estos espacios, en estos espacios. Entre el ámbito académico y los derechos humanos, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Cuál sería el reto por los próximos años? Bueno, de entrada lo manejé en el plan de trabajo, la forma ideal para generar precisamente los mejores consensos, los argumentos en esta materia, es acercar a la academia que ya tiene investigación seria, que tiene datos, a quienes toman las decisiones en política pública. De tal suerte que el trabajo que hace la UAM, la UNAM, todas las universidades públicas y privadas en la capital del país son insumos, es no duplicar esfuerzos, es sumarlos, es integrar una agenda académica de difusión, pero sobre todo de mucha investigación que ya existe afortunadamente en la materia, y la UAM, en particular la UAM Coajimalpa, se ha distinguido por ello. Exacto, yo creo que nosotros somos una institución que genera saberes, y estos saberes tienen la potencialidad de ser útiles y aplicables a condiciones propias de la vida, ¿no? Social, cotidiana. Entonces es una excelente oportunidad para lograrlo, esta vinculación, ¿no? Nosotros, hay investigadores que generan conocimiento y que no esperan nada más que eso, y yo creo que es importante establecer este vínculo, ¿no? Las aplicaciones de estos saberes. ¿Cuál sería el mensaje que nos daría
Presidenta, para toda la comunidad de la UAM, en este caso principalmente para la unidad Coajimalpa. Bueno, se lo decía hoy en la mañana a mis alumnas y mis alumnos, el hecho de poner en alto a la institución, el que se sientan orgullosos en la pertenencia y sobre todo que sepan que se pueden hacer cosas importantes y que tienen a su maestra ahora en la comisión. Estamos muy contentos y muy complacidos y felicitamos a la doctora Perla Gómez Gallardo. Hemos llegado al final de este segmento informativo en el que abordamos temas de interés relacionados con el ejercicio y defensa de los derechos humanos. Los invitamos a acompañarnos como cada semana en www.cdhdf.org.mx y ahora en youtube.com/DH Noticiero. Esperamos sus opiniones y sugerencias en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.